bien el trabajo de análisis, y que hayan podido corregir bien con sus docentes. Hoy nos vamos a meter en la primera de las culturas que vamos a encarar, y esta cultura Egipto, me parecía interesante agregar estas otras dos palabras, que es hábitat e identidad, que claramente nos van a ligar a ese concepto de historia, cultura y arquitectura. Pero hábitat e identidad, porque al menos para mí esta cultura está sumamente vinculada a un lugar, a un territorio, a un espacio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la clase pasada de análisis y uno primero tenía que ubicar a la cultura, si estudia una cultura, a un hecho histórico, si estudia un hecho histórico, a un hecho arquitectónico, si es así, ubicarlo en el espacio, o sea, en qué lugar se da, en qué tipo de territorio y en un tiempo determinado? Bueno, claramente este espacio, este territorio, ese contexto físico y natural, creo que para el mundo Egipto define claramente su identidad. Por eso el segundo título es Del territorio a la arquitectura, ¿no? Porque, buenísimo, bien ahí. Todo bien, todo bien. Así que, bueno, en principio, entonces, me parece interesante definir, y estas son las definiciones que uno puede encontrar en cualquier diccionario, qué significa hábitat y qué significa identidad, ¿no? Y son justamente ese grupo de situaciones físicas, geográficas, que se vinculan con una cultura, con el individuo, con la población en su totalidad, con grupos de especies determinados, ¿no? Es el lugar donde se desarrolla esa sociedad. Y cómo la identidad son las características que, a partir de desarrollarse en ese lugar específico, logran identificar a esas personas y distinguirlas del resto, ¿no? Creo que ahí está claro. Y creo, me parece que en esta cultura egipcia vamos a ver cómo, en principio, podemos identificar claramente esa identidad y vincularla claramente con un hábitat en particular. Si nos metemos entonces en ese hábitat, bueno, primero vuelvo a rescatar el planiferio de Peters, y entender que el desarrollo de esta cultura se da en un territorio bastante particular, con un clima también bastante particular. Pensemos que estamos en una zona totalmente desértica, en el norte de África, vinculada hacia el norte en el Mediterráneo, pero también aquí hay una cuestión que tiene que ver con los rasgos o con las ambiciones, a lo mejor políticas y sociales del mundo Egipto, que no fue una cultura que se desarrolló a lo largo de un vasto territorio. Siempre se vinculó a un mismo territorio que tenía que ver con ese desierto y con ese Nilo. O sea, no fue una cultura de expansión territorial. Así que, bueno, nos queda claro de alguna manera cuál es ese territorio en donde nos vamos a insertar ahora. Por otro lado, para conocer de qué momento estamos hablando o en qué momento nos vamos a vincular cuando nos metamos en cada uno de los programas arquitectónicos, me parecía, al menos con esta sintética línea de tiempo, entender cómo ese cronograma histórico pasa por distintos momentos. Y básicamente vamos a encontrar
tres etapas, ¿no? La del Imperio Antiguo, la del Imperio Nuevo y Medio y la del Imperio Nuevo, que van a estar divididas por lo que se llaman periodos intermedios, que a veces tendrán que ver con decadencia propia de la sociedad por cuestiones económicos o políticos, o en otros momentos por invasiones o dominios de otras culturas sobre el territorio egipcio. Y vamos a ver desde la arquitectura cómo cada uno de estos momentos, ¿no? Imperio Antiguo, Medio y Nuevo, van a estar caracterizados por distintas tipologías arquitectónicas. Pirámides en un comienzo, el agregado de los templos en el Imperio Nuevo y de los hipogeos en el Imperio Medio, perdón, los templos, y en el Nuevo los hipogeos. Todo ese desarrollo histórico va a terminar con la cultura egipcia, bueno, obviamente en la llegada de Carlomagno por los griegos, después los romanos, anteriormente por los persas, por los asirios, ya terminando el Imperio Nuevo, que no quiere decir que se murieron todos los egipcios, sino que convivieron con otras culturas de dominio político, ¿no? Bien, ahí tienen ustedes entonces una síntesis de ese desarrollo histórico que de alguna manera nos marca el contexto histórico, un contexto religioso que siempre va a ser el mismo. Pensemos que en este caso los dioses, que en principio tienen que ver con las cuestiones naturales, que después se le va a agregar al mismo faraón, que aparte de tener ese poder político, va a ser también Dios. Pensar que todo este territorio es perteneciente al faraón, o sea que el faraón es el que distribuye el territorio, te lo da para que vos lo trabajes, todos trabajan para ese faraón y sostienen a ese sistema político, ¿no? En fin, metámonos entonces en ese territorio. Claramente uno entiende desde esta imagen satelital, lo que implica ese desierto, lo que implica una línea que es la que configura. Voy a ver si puedo acceder al puntero, así vamos marcando. ¿Se ve ahí? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Sí, sí se ve. Perfecto. Bien, lo que significa la línea del Nilo, ¿no? O sea que claramente aquí lo que vemos es una línea que atraviesa todo ese territorio desértico, una línea que a la vez tiene un sentido, porque el río va desde el sur hacia el norte, y que configura un eje sur-norte con un recorrido que acompaña ese eje, que atraviesa todo ese territorio. Si nosotros pudiéramos acercarnos o ver una fotografía satelital donde ahora podemos empezar a ver qué es realmente el Nilo y entender que es esa línea, lo que veíamos anteriormente era la franja de verde que hay. Sí. Pregunto, ¿alguien pone a grabar la teórica? No sé. No, porque me aparece grabando y yo no puse en ningún momento grabar. Ahora lo corté, pero ya es la segunda vez. Ah, ok. Bueno, Nosotros no grabamos las teóricas, por eso hay que aclarar que no. Gracias por aclarar, Juan. Bueno, nada, era eso. Listo. Seguimos. Bueno, entender entonces esa línea del Nilo y esa franja verde que se da a ambos lados. Se calcula más o menos que ese espesor es de 15 kilómetros. Y acá entonces empezamos a entender
y ahí ven la fotografía satelital donde uno entiende realmente lo que implica un sistema que tiene que ver con ese Nilo, un sistema que tiene que ver con la posibilidad de la vida. Ustedes recuerdan seguramente cuando estudiaron esta cultura en la secundaria, las constantes subidas y bajadas del río que producían una tierra fértil, ¿no? Un humus. Bueno, claramente esa tierra fértil, esas crecidas, son las que permiten la franja verde que se vincula a ese Nilo, que también acompaña todo el recorrido del Nilo desde el sur hacia el norte, y que claramente identifica al sector donde uno puede desarrollarse, llevar una vida, porque claramente puede cultivar esas tierras, criar a sus animales, acobijarse del fuerte sol, y lo que implica salir de ese sistema y encontrarse con el desierto, que claramente marca algo totalmente distinto, porque nadie puede sobrevivir en ese desierto. O sea, claramente si uno pasa más de días metido acá adentro, bueno, es un sistema que no te permite la vida. Si vamos a ir tratando de hacer como una recorrida desde el Nilo hacia los bordes, ¿no? Hacia los bordes de ese territorio. Y claramente uno identifica y entiende esa costa. Fíjense el profuso verde que acompaña al Nilo en su recorrido. Claramente es el lugar donde se asientan las personas que trabajan la tierra, que obviamente se vinculan con ese espacio de trabajo. Hoy en día sigue siendo así, y claramente el Nilo se transforma en la gran ruta, en el gran acceso a las distintas ciudades que se van ubicando a lo largo del desarrollo de este río. Si decimos entonces que este es un sistema, el del Nilo, el que nos permite la vida, que nos permite cultivar, criar nuestros animales y demás, obviamente esa dualidad aparece reflejada con este otro territorio, donde salimos de esa línea bien marcada de verde a esta situación. Esta que es una fotografía del desierto que rodea los bordes del Nilo. Fíjense que ya morfológicamente nos marca una idea, un contexto físico, ciertas elevaciones naturales que cambian todo el tiempo por los fuertes vientos, pero que generan este tipo de imagen en el conocer y en el inconsciente de la sociedad egipcia. Pero a la vez también aparecen ciertas elevaciones naturales de piedra caliza, aisladas, sobre todo del lado este del territorio, que, bueno, se vinculan y arman el paisaje que le da límite visual a todo este contexto. Y aquí, en esta imagen, también aparece un segundo concepto. Si hablábamos de un eje que tenía que ver con un recorrido marcado por el Nilo, que cruza de sur a norte todo ese territorio, el otro elemento que va a aparecer es el sol, ¿no? Que lo ven aquí bien fuertemente. Un sol que marca justamente un eje perpendicular a este Nilo, que sale y sale en el este, se pone en el oeste, que genera obviamente situaciones de luz y de sombra, de el día y la noche, de la luz y la oscuridad, el río, que también tiene un recorrido, pero que también marca las crecidas y las bajadas,
las épocas de cosecha, las épocas de siembra. O sea, seguimos hablando de dualidad. Fíjense cómo esta palabra de dualidad aparece todo el tiempo reflejado en el territorio y en el contexto natural. Estas dos situaciones y esta dualidad claramente se ve reflejada en su forma de pensar y específicamente en el hecho de creer en la vida después de la muerte, porque ese contexto físico y natural claramente les está diciendo eso. No solo aparece la dualidad, sino que aparece otro criterio que es el cíclico, porque el sol sale y se pone todos los días. Todos los días aparece la luz y la oscuridad. Tenemos las distintas etapas que se repiten de las crecientes y las bajantes del Nilo, de la cosecha y la siembra, con lo cual la vida no se termina en la muerte, sino que es el paso a otra vida. Esa creencia en la vida después de la muerte tiene que ver con esta cosmovisión del mundo egipcio. Y vamos a ver cómo esta manera de pensar y cómo esta marcada impronta del territorio, del contexto físico y natural, se ve reflejada en la arquitectura. Vamos a hablar de varios conceptos, ya hemos hablado de lo que implica el territorio, vamos a ver las características del espacio, la idea del límite, qué se entiende por interior, exterior, la luz y la sombra, cómo se va a manejar eso en la arquitectura, qué implica lo cíclico, y en la cuestión técnica, si esto tiene que ver con, bueno, el uso de ciertos elementos para resolver ciertas necesidades dentro del programa arquitectónico, dentro de ese concepto técnico, bueno, aparecerá la construcción y la técnica, cómo serán esas estructuras, con qué materiales y qué apariencia, qué expresión, qué cuestión estilística manejará esta cultura para expresarse. Y aquí vamos a ver, recién comentábamos antes de empezar con Juan, una cosa que habíamos visto en YouTube hace unos años, las distintas formas de entender estas construcciones. Hay varias teorías acerca de las técnicas y demás, pero hoy particularmente les voy a comentar una que después los voy a invitar a que lo vean y ustedes sacarán sus conclusiones. Es una fuente más, pero bien, en su momento lo comentaremos. Siguiendo esta idea de ir desde el Nilo hacia las afueras, vamos a empezar entendiendo la vivienda, ¿no? El lugar del hábitat cotidiano de esa sociedad. Yo aquí he puesto dos situaciones que arman, fíjense que la idea es armar un conjunto de viviendas bajo una ortogonalidad estricta, bajo una idea de generar, y esto va a aparecer siempre, un límite a través de un muro que contiene a toda esta estructura urbana, ¿no? Como una idea de definir el lugar donde se va a construir, el que yo puedo manejar, el que puedo dominar en ese territorio indominable que es el desierto. Aquí aparecen ciertas características, si ustedes se fijan, las viviendas son casi todas iguales, generalmente este tipo de estructuras aparecen cercanas también a donde se construían las pirámides, los templos, los hipogeos, a veces eran las viviendas de la gente trabajadora en estas obras, pero claramente hay, si ustedes se fijan, hay un solo acceso, un espacio común que me vincula con ciertas avenidas o calles principales que están armadas en relación a los vientos predominantes, de tal manera que el viento corra fácilmente a través de esas avenidas y las casas estén protegidas
casi una con otra, ¿no? Con un patio central y habitaciones alrededor de ese patio central. Yo les voy a mostrar ahora una maqueta que tiene que ver con una manera de representar de esta cultura. Son maquetas originales del mundo egipcio que muy bien las pueden observar ustedes en el Museo de Londres. También creo que está bueno decirlo, si quieren ver buen material del mundo egipcio, a donde pueden viajar es a Londres o a París, ¿no? Creo que ahí está la mayor cantidad de elementos que nos pueden vincular con ese mundo, pero más allá de eso, me interesaba mostrarles esa idea de un eje compositivo axial, una arquitectura que se mete hacia adentro. Fíjense que bastante cerrada, la idea de un patio y una serie de habitaciones, ¿no? O más que habitaciones, una especie de techo o galería que me permite tener un espacio para cubrirme de ese sol fuerte, ¿no? Pero hay también una idea de delimitar ese espacio privado de esta familia o de este personaje o de una serie de trabajadores, pero me permite entender esa estructura bien cerrada, algunas ventanas aquí sobre el muro que aparecen, después vamos a ver cómo se traduce eso en la realidad. Y en la derecha estamos viendo unos gráficos de Viollet Leduc que nos permiten entender cómo se construían estas viviendas. Si las viviendas van a estar ligadas al espacio de trabajo, al lugar de trabajo diario, o sea, donde se cultiva la tierra, donde se trabaja la tierra, bueno, claramente va a ser una arquitectura más efímera, porque va a estar ligada a ese espacio posible de ser inundado, con lo cual, armando una estructura de cañas atadas, ¿no?, entre sí y vinculadas entre sí, yo puedo armar un sistema de pequeñas columnas que se van vinculando entre sí, que las puedo atar entre ellas, que puedo armar un aventanamiento y que ese aventanamiento esté vinculado con ese interior. Pero fíjense el espesor del muro, que después se va a rellenar como con una especie de mezcla de barro y paja, ¿no?, que son los elementos que encontramos claramente ligados al territorio y al contexto circundante. La idea de reforzar las esquinas, que son las que reciben los vientos más fuertes. Entonces fíjense que esa columna de esquina se hace como más importante. Recuerden esta idea de una serie de juncos o de cañas que se atan, porque después las vamos a volver a tomar. Bueno, un detalle de cómo se logra vincular esas cañas entre sí, con una serie de nudos y demás. Bien, si esto sucedía en el mundo antiguo, hoy, fíjense que las construcciones actuales se siguen manejando casi con ese mismo lenguaje, ¿no? La idea de un muro sumamente grueso, de un importante espesor, para justamente lograr esa no transmisión del calor exterior al interior del edificio, con un solo acceso, ¿no?, a la vivienda. En este caso aparecen estos aventanamientos. Fíjense que la mayoría de las casas tienen muy pocos aventanamientos, o si los tienen son bastante pequeños, y construidos obviamente de la misma manera. Quizás ahora aparece la idea del ladrillo, el ladrillo hecho de adobe, en vez de hacer un mortero de adobe y conformar una sola pieza, es el sumar una serie de ladrillos, como podemos ver en esta imagen. Y la otra cosa que me parece interesante mostrar de esta imagen es la idea de lo tectónico, que tiene que ver con armar ese muro mucho más ancho abajo, o sea, lo que apoya en el territorio,
y dándole una pequeña inclinación para ir afinando su espesor a medida que toma altura. Y una vez que llego a la altura necesaria, bueno, tengo una cubierta que se arma con estructura de madera y paja, ¿no? Bien, recuerden esto, que después lo vamos a retomar un poco más adelante. Y bueno, obviamente, y la vinculación con ese espacio totalmente vinculada al Nilo y al espacio de trabajo. Si entonces ahora salimos de ese espacio que decíamos que era ese sistema que me permite la vida, que me permite vivir, y nos vamos ahora al desierto, es ahí, en ese territorio, en ese lugar, donde van a empezar a aparecer las manifestaciones que tienen que ver con las creencias en esta idea de la vida después de la muerte, con lo cual el programa funerario va a ser uno de los primeros que va a aparecer, y dentro de ese programa funerario aparecerán un par de situaciones distintas, pero que son una transformación de esta primera. Lo que estamos viendo acá es lo que nosotros denominamos una mastaba, que básicamente es una tumba, ¿no? Cavada en la tierra, donde puedo alojar al muerto bajo tierra, y un simple cúmulo de tierra conforma esa idea de mastaba, que después se va a transformar en la idea de armar un muro, y fíjense cómo este muro lo armo de la misma manera que veíamos recién la vivienda actual, ¿no? Mucho más, con un espesor más importante abajo, y se va achicando a medida que llegamos a una altura superior. Y si armo un perímetro controlado, puedo rellenar con tierra o con otro material esta superficie y conformar una mastaba propiamente dicha. Obviamente hay distintas situaciones de mastabas. Fíjense, por ejemplo, las escalas más grandes, más chicas, depende también de la importancia del personaje al que se va a enterrar. Me interesaba mostrar aquí lo que implica el armado de ese muro perimetral y el relleno. En este caso, cómo se entiende ese muro perimetral. La transformación o la modificación que va teniendo esta estructura es la de generar mastabas sobre mastabas, o sea, una primer plataforma, y sobre esa plataforma armar una segunda plataforma, lo que va a terminar configurando esto que estamos viendo acá, que se denomina es la pirámide escalonada de Saqqara. Me interesa que vean que la pirámide no es solamente la pirámide en sí, sino que es un conjunto de edificios, es otra vez la idea de armar un muro o un límite, el que yo voy a dominar para construir lo que quiera construir. En este caso aparece obviamente la pirámide como elemento que sobresale de la altura de toda esta edificación, pero también aparecen otras necesidades, como por ejemplo la de generar espacios de guardado de lo que se cosecha, partes de el palacio donde vive el faraón, distintas situaciones que tienen que ver con el rito cuando uno entierra a un muerto, pero así como lo veíamos en el conjunto de viviendas, también lo vemos acá, esa necesidad de ponerle un límite al espacio donde se va a construir, al espacio que puedo dominar, ¿no? Al espacio en realidad de donde yo voy a vivir, o donde va a vivir el muerto para después renacer en otra vida, fuera del espacio del otro sistema, el que no me permite la subsistencia, ¿no? Ahí vemos entonces lo que implica ese muro perimetral, que fíjense que no es un simple muro,
sino que tiene todo un trabajo de elementos de refuerzo que sobresalen del espesor. Tiene que ver este muro también con lo estético del mundo persa. Si ustedes se fijan en la cultura persa, van a ver también este tipo de muros, pero es esta idea de generar un espacio interior desvinculado de ese espacio exterior para poder desarrollar el rito, guardar los cultivos y demás. Entender entonces ese muro ya acercándonos a la pirámide para contener los montículos de tierra o el material de relleno, y ese montículo sobre montículo genera la idea de esa pirámide, donde no es importante el uso interno, ¿no? Porque simplemente es un espacio para enterrar al muerto, o sea, no tiene un uso interior. Por algo los accesos a veces casi ni se encuentran, o ni siquiera están marcados, o son sumamente estrechos. La idea es enterrar al muerto y nada más. Esto se vivencia desde el exterior. La próxima transformación va a ser la de ir buscando, de alguna manera, el equilibrio entre los lados y la altura de esta pirámide, salir de lo escalonado y poder llegar a tener lados planos, con lo cual en esa transición hasta llegar a la perfección de la pirámide que todos conocemos, también va a haber este tipo de situaciones. Fíjense cómo acá hay un comienzo con una inclinación determinada, que en algún momento, por alguna razón, posiblemente porque no haya el suelo sostenido semejante peso y se haya desmoronado, con lo cual al llegar a cierta altura definieron cambiar la inclinación para que se sostenga y no se caiga, porque recuerden que aquí no existe ni el cálculo ni el conocimiento de la tensión del suelo. Aquí es prueba y error, con lo cual se va construyendo y al aparecer los errores, bueno, eso se va modificando, pero claramente es prueba y error. Y entender en este caso cómo podemos encontrar ese muro de piedra. Por eso decimos que estas estructuras son monolíticas. Monolítico quiere decir una sola piedra. En la realidad, en este caso estamos hablando de piedra sobre piedra que arma una estructura monolítica. Y la idea de darle un acabado, un plano, que ya no sea la piedra a la vista, sino que tenga un acabado, un plano liso, para darle esa terminación al edificio. Obviamente que esta perfección la vamos a encontrar en el complejo de Gizeh, donde aparecen las tres pirámides, la de Keops, Kefren y Micerino. Y me interesaba también mostrarles en esta imagen satelital la misma lectura que venimos haciendo en los tres casos anteriores. Fíjese cómo cada una de las pirámides podemos encontrar ese muro que limita ese espacio interior que lo separa del exterior. Lo vemos aquí, lo vemos acá, también lo vemos aquí. Cómo aparecen esas estructuras de vivienda o de espacios ocupados por los trabajadores vinculados a los lugares, digamos, de tumba. El acompañamiento de la estructura de la pirámide con otros edificios que pasan aquí adelante, o pirámides menores que acompañan aquí. Recuerden ustedes que cuando se enterraba a un muerto, y específicamente a los faraones, se los solía enterrar muchas veces con sus esposas, con sus mascotas, con comida, con ropa, con todos los elementos que ese personaje necesitaba para la otra vida, con lo cual todo eso conlleva un rito
un rito que nace básicamente en el Nilo. Perdón. Sí, estamos... ¿Te parece que hagamos un corte un ratito, así descansamos y seguimos? Sí, termino de explicar esto y nos tomamos 5 minutitos. Dale, gracias. Dale. Así queda claro el tema del rito. Perfecto. El rito que nace en el Nilo, al muerto se lo traslada en una barca a través del Nilo. A través del Nilo se llega a estos espacios que están aquí, que son como una especie de puerto. Lo podemos ver acá. No sé si notan el eje, ese recorrido que aparece aquí, que termina acá, donde se produce cierto rito, se hacen ciertas ceremonias, después se lo lleva al muerto en forma de procesión, así como nosotros hoy en pandemia no lo estamos haciendo, pero cuando se moría algún familiar, uno, primero se hace un velorio donde la gente puede ir a despedirse, después todos acompañamos con nuestros autos siguiendo al muerto hasta el cementerio y después se entierra. Acá el rito pasa por algo similar, ¿no? Ciertas situaciones que se van generando y recorridos que se van haciendo donde no todos pueden participar de todos los momentos, solo algunos acompañan al muerto hasta ciertos lugares y solo algunos llevan al sarcófago el espacio final. Pero bien, si entendimos esto hasta acá, si está claro, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, si no,